Buenos días, hermanas. Hoy es el tema número 39, hoy 18 de mayo del 2020, y se llama Cuéntales a todos. La cita bíblica es Marcos 5 del 1 al 20 y dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, esta es la historia del hombre que sufría por el tormento de muchos demonios dentro de él. Y la palabra de Dios aquí nos explica cuál es el estado y la condición espiritual de aquel que es atormentado por el demonio y por Satanás, por los demonios y por Satanás. Su vivienda dice que estaba entre los sepulcros, entre los muertos. Era tal su condición de esta persona que vivía ahí. Y esta región de los Gadarenos, recordemos que Gad era una de las tribus es una de las tribus de Israel, y se encontraba en este territorio que había sido dado por herencia a esta tribu. Pero nos cuenta una historia de cómo son las consecuencias de apartarse de las leyes y los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Dios tiene una buena voluntad para con nosotros, sus hijos, su pueblo, pero cuando el pueblo hace lo contrario a la voluntad de Dios, estas son las consecuencias. Y vemos que uno de los gadarenos, uno de los que habían, y esa era la historia de uno, él era muy llamativo porque era físicamente muy fuerte. Dice que ni los grillos ni las cadenas podían soportarlo, pero ciertamente tenía mucha fuerza física, pero su fuerza espiritual estaba totalmente dominada por Satanás, el enemigo. Y este hombre expresaba su carencia espiritual. Dice que todos los días, de día y de noche, en el versículo 5, dice que daba voces, gritaba, algo gritaba. No proclamaba ni oraba a Dios ni nada. Él algo gritaba. Y lo que gritaba espantaba a los demás. Y lo veían, y yo creo que también ahí estaba su familia, que ya no pudo hacer nada por él.
no pudo hacer nada. Vio cómo por alguna situación este hombre cayó en este estado. Y no fue una cosa al azar. Realmente sabemos que él permitió en su vida que Satanás tuviera tanto poder sobre él, porque en ignorancia desobedeció a Dios Todopoderoso, tal vez en ignorancia o tal vez no, pero desobedeció al Dios Todopoderoso y le dio lugar al diablo en su vida, y estas eran las consecuencias. Su familia podía verlo y sufrir por la situación en la que se encontraba este hombre, pero este hombre estaba totalmente ido, ya no era él. Siempre estaba, era tal la situación de la posesión demoníaca que este hombre tenía, que siempre estaba en otro mundo. Tuvo que mudarse, irse a vivir a los sepulcros, porque ahí se sentía más a gusto. Y dice que hasta con unas piedras hería su propio cuerpo. Era una situación realmente lamentable la de este hombre. Y dice que cuando él ve a Jesús de lejos, él corre hacia Jesús. Pero recuerden cómo hemos hablado de varios casos de gente que se acerca a Jesús. Y decíamos el día de ayer cómo muchos iban a Jesús por su milagro, pero no muchos iban a Jesús reconociéndole como Dios. Fíjense, aquí hay una gran diferencia. Este hombre endemoniado no era el hombre endemoniado el que estaba reconociendo a Jesús, eran los demonios. Por eso Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero que el que creas que existe Dios no te hace parte de Dios. Es como estos demonios. Estos demonios cuando ven a Jesús, corre este hombre impulsado por estos demonios y se arrodilla ante él. Y aquí vemos que el Señor Jesús no reprende al hombre, reprende a los demonios. Y el Señor Jesús da una orden no al hombre, sino a los demonios, porque ya el hombre ya no tenía dominio de sí mismo. Primero él tomó la decisión de desobedecer, pero después ya no tenía otra opción más que seguir viviendo entre los sepulcros en una situación horrible. Entonces cuando ellos corren y se arrodillan, porque están reconociendo la deidad de Jesús, le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, o sea, fíjense, te conjuro, como si pudieran darle una orden, o como si pudieran obligar a nuestro Dios a no hacer algo que Él ha determinado hacer. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y esto se lo decían porque el Señor estaba diciéndoles: sal, deja a este hombre libre. Pero ellos decían: no nos atormentes. Por eso cuando nosotros venimos delante de Dios, debemos de escudriñar realmente nuestro corazón, si realmente estamos siendo humildes delante de la presencia de Dios, si realmente le amamos, si realmente tenemos fe, si realmente le obedecemos, porque hasta los demonios se le arrodillan. Así que el que uno se arrodilla, si con un corazón no sincero, no significa nada. Cuando uno se arrodilla delante de Dios, tiene que tener un corazón sincero, que ame realmente al Señor. Y continúa. El 9 dice: el Señor le pregunta a este demonio: ¿cómo te llamas? Y él le contesta: Legión, porque somos muchos. Y hablamos que una legión son miles. Miles. Entonces le dice: somos muchos. No era un demonio, por eso era el estado tan crítico de este hombre. Porque no había un demonio. Si de por sí un demonio es suficientemente malo como para tener esclavizado a una persona, cuanto más miles, una legión de demonios. No, pues el estado de este hombre
Era lamentable. Por eso nadie podía atarlo. Por eso este hombre no tenía sus momentos de lucidez, ¿no? Siempre estaba siendo atormentado por los demonios y siempre estaba viviendo horriblemente. Continúo, dice el 10. Fíjense, este ruego, el 10 dice, y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. ¿Saben por qué? Aquí es lo importante. Les decía al principio que los gadarenos, esta tribu de Israel, ellos habían permitido y dado lugar a Satanás para hacer con ellos lo que querían. El versículo 11 nos explica, dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y si nosotros leemos toda la ley de Moisés, nos daremos cuenta de que tener cerdos estaba prohibido para el pueblo de Israel. Porque, ¿para qué los necesitaban si ni siquiera los podían ofrecer, ni se los podían comer? Era innecesario que ellos tuvieran cerdos. Se consideraba un animal inmundo. Para Israel los cerdos son inmundos. ¿Y por qué la tribu de Gad decide apacentar cerdos? ¿Por qué decide criar cerdos? No tiene lógica. Si no los usaban para nada, no tiene lógica. Pero en la tribu de Gad sí los estaban usando. Estos cerdos simbolizan la inmundicia en la que ellos estaban metiéndose. Si desobedecían en eso, ¿qué otras cosas más no estaban haciendo? ¿Qué hacían con esos cerdos? Es una gran pregunta. ¿Qué hacían con esos cerdos? ¿Se los comían? ¿O tal vez hasta los sacrificaban a los ídolos? No lo sabemos. O tal vez vieron que era un gran negocio vendérselos a los gentiles. El punto es que dejaron la ley de Dios y se fueron a sus propias ideas. Y entonces había, se puede decir así, mucho trabajo para los demonios en aquella región. Por eso dicen, no nos eches fuera de esta región, porque aquí si no estamos atormentando a ese, podemos atormentar a cualquier otro. Los demonios y Satanás no tienen dominio alguno sobre un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que realmente lo es y que es obediente a su palabra. No hay poder alguno. Dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros. Dice que también si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huye de nosotros. Pero aquí los gadarenos ni se sometían a Dios ni resistían al diablo. Así que por eso los demonios dicen, no nos saques de esta región. Y el Señor se los permite porque sabía que esta gente estaba muy apartada de Él. Si no elegían a Dios, pues elegían el lado contrario. Entonces los demonios piden ser echados a los cerdos, ser enviados a los cerdos, y pues ahí es su lugar de origen, lo inmundo, llama lo inmundo, ¿no? Y el Señor se los permite, pero los cerdos no pudieron contener toda esta maldad, y lo que hacen estos cerdos es que se precipitan hacia el mar y se ahogan por un despeñadero, o sea, se avientan y se ahogan. Esto causó una grave situación económica en el dueño de los cerdos, ¿no? Entonces los que estaban ahí cuidando a los cerdos corren y avisan, pues obviamente ellos no avisaron lo que había pasado con el gadareno. Ellos avisan que los cerdos habían muerto. Pues era una gran crisis porque habían sido como 2000. Entonces vienen todos los dueños y todos los de la región de los gadarenos, vienen y ven al que estaba endemoniado y lo ven ahí ya en su juicio, dice aquí, y tienen temor, pero igual, otra vez, no es temor de Dios, porque en su temor le piden que se vaya, dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vean varios tipos de personas. En la región de los gadarenos
estaban los que estaban siendo atormentados por Satanás. Estaban los que tal vez próximamente serían atormentados, los que estaban sacando ganancia de esta situación. Y ahorita vamos a ver un nuevo tipo de persona que surgió a través de esta situación. Dice que lo corren. Vete, vete. O sea, es que para estas personas fue más impresionante haber perdido 2000 cerdos que ver a un hombre libre. Y eso es cuando perdemos de vista lo importante. Cuando perdemos de vista lo que realmente vale la pena. Ahorita mucha gente se preocupa por cuánto dinero se está perdiendo, por cuántos trabajos. Yo sé que mucha gente está perdiendo su empleo, yo lo sé. Y que Dios tenga misericordia de todas estas personas. Y que estos tratos sean para alcanzar el corazón de esas personas. Pero nosotros no debemos de enfocar la mirada en las cosas materiales, sino en las espirituales. ¿Cuánta gente no está siendo liberada por Cristo? Y cuando estos hombres se dan cuenta de esta pérdida, dicen, no, por favor, vete, porque si no vamos a perder más cerdos. Preferimos que tener hombres endemoniados que nos den miedo que estar perdiendo cerdos. Entonces el Señor Jesús no se queda ahí, sube a su barca, pero el que había sido liberado, este endemoniado, pues él no le importaba ni los cerdos ni nada más, él reconocía que Jesús le había librado. Y dice, déjame ir contigo, por favor, yo quiero seguirte. Pero Jesús no se lo permite, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. La siguiente clase de persona que surge a través de esta hermosa experiencia es aquella que ha sido liberada y transformada por Dios. El versículo 20 nos lo confirma. Él quería irse con Jesús, pero Jesús no se lo permite y le da una indicación, le da un propósito. Acuérdense que hemos hablado de este propósito. Yo te liberé con un propósito. Y cuando él preguntó el nombre de estos endemoniados y le dicen que es legión, de estos demonios y le dicen que es legión, él no lo hizo porque no supiera. Recordemos que él ya todo lo sabe. Los que teníamos que enterarnos éramos nosotros. ¿Cuántos demonios había en este hombre? Y que aún de todos ellos, el Señor tiene más poder. Aunque fueran millones, el Señor tiene todo el poder. Entonces, le da una misión a este hombre. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y el 20 nos confirma que el hombre tomó esta misión muy en serio. Obviamente, aunque él no estaba físicamente con Jesús, la presencia de Dios le acompañaba. Y le dio el valor, y le dio la gracia, y le dio el poder para hablar. Y cuando él se va a su casa, comienza a publicar ahí en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Seguramente más se convirtieron al Señor. Al ver a este hombre libre, al ver a este hombre diferente y al proclamar. Por eso es tan importante lo que dice el Señor. El Señor te ha sanado, gloria a Dios. El Señor te ha dado libertad, gloria a Dios. Te ha sacado de la esclavitud, gloria a Dios. Pero no te quedes callada. Cuéntale a los tuyos. Cuéntale a quien esté contigo. Y aquí es bien importante, ¿para qué vas a utilizar tu boca? ¿Se acuerdan también cuando hablamos de no contaminar? Utiliza tu boca para bendecir. Y cuando tú proclamas lo que Dios ha hecho contigo, bendices. Bendices. Cuéntale los milagros. Cuenta acerca del poder de Dios. Cuenta lo hermoso que es el Señor contigo, cuánto te ama, cuánto te ha sustentado, cuánto te protege. Hoy es el momento. Hoy es el día en el que tienes que salir a proclamar. Bueno, no podemos salir ahorita, pero
Espero me esté dando a entender. Llama por teléfono y proclama, manda un mensaje, pero proclama, no mandes mensajes, cadenas esas que envían, no. Manda el mensaje tuyo personal, escrito por tu propia mano. Y cuéntales cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. A tus hijos que tienes en casa, a tu marido, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así como este hombre. Así como fue liberado, así tuvo la misión y así comenzó a cumplirla. Hermana, cumple con tu misión. El Señor también ha dicho, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales a todos. Que Dios te bendiga, hermana.